Ahora dibujaremos la función definida por y igual a 2 a la x. Es una función que va desde el conjunto de los reales hasta los reales, definida en este conjunto como el dominio y el conjunto de los reales como el conjunto del codominio. Miraremos un poquito para hacerlo cómo trabajaremos. En especial, con los valores de x que toma igual a 0, 1, 2, menos 1, menos 3 y 4. Para sacar las cuentas de cuánto vale c, lo único que debemos hacer es reemplazar el valor de la variable por el punto que está tomando, en este caso, en nuestra tabla predeterminada. Es decir, para y igual a 2 a la x, donde x vale 0, haremos los cálculos necesarios y sabiendo que todo número elevado a la 0 es 1, el valor de la función sería igual a 1. Del mismo modo, haremos las cuentas cuando la x toma el valor 1. Es decir, 2 elevado a la 1, el resultado es 2, entonces el valor de la función, es decir, y, es igual a 2 cuando x toma igual a 1. Así haremos todas nuestras cuentas, es decir, 2 elevado a la 2, haremos las cuentas y el resultado es 4. Del mismo modo, trabajaremos para calcular 2 elevado a la menos 1, recordando las propiedades pertinentes, sabiendo que todo número elevado a un exponente negativo, para resolverlo debo invertir la fracción y sabiendo que siempre el denominador es 1, entonces el procedimiento correcto sería poner un medio elevado a la 1. Un medio elevado a la 1 da por solución un medio. Es decir, nuestra solución cuando vale menos 1 es un medio. Del mismo modo, resolveremos cuando el valor de x sea menos 3. Reemplazaremos nuestra x por el número menos 3. Al tener un exponente negativo, obviamente tendremos que invertir nuestra fracción que sirve de base. Entonces, podremos decir que la fracción quedaría un medio elevado a la tercera. Al resolver, este número es el 1/8. 1/8. Para poder terminar nuestro ejercicio, pondremos y igual a 2 elevado a la cuarta. 2 elevado a la cuarta es multiplicar 4 veces el 2, entonces nos quedaría 16. Nuestra solución es 16. Si tenemos que representar esta función, podríamos trazar nuestros ejes cartesianos y mirar cómo el gráfico, al representarlo, borramos la recta dibujada, nos quedaría de este modo. Es decir, si ampliamos un poquito nuestro gráfico, podremos observar los valores, algunos de los valores representados, no todos. Como por ejemplo, podremos mirar que cuando x valga 0, el resultado o el punto a determinar es el 0 y y1. Es decir, se marca el punto 0, 1 sobre la gráfica. Cuando x valga 1, el valor de y es 2. Es decir, la coordenada 1, 2 pertenece a nuestra gráfica. Cuando x vale 2, el valor de y, cuando x vale 2, es 4. Podríamos marcarlo al número 2 en el valor de x y vemos que el punto con el cual se vincula es el número 4. Con respecto a los valores menos 1, menos 3, que son valores negativos, sabiendo que el menos 1 se encuentra a la izquierda en nuestro eje, podemos ver que está vinculado el menos 1 con el valor menos 1/2. Menos 1/2 sería aproximadamente, valor positivo 1/2,
sería aproximadamente a la mitad del 1, es decir, este sería nuestro par ordenado en cuestión. Cuando valga -3, que se aleja mucho más del 0, el valor con el cual se vincula es el número 8, un octavo, perdón. El número 1/8 equivale a la división del entero en 8 partecitas tomando una. Y si nosotros lo transformamos a un número decimal, es el número 0,125. Es decir, apenas en 1 milímetro de nuestra recta numérica, nuestra regla, si tendríamos que usar una regla marcando los centímetros, estaría ubicado el valor de y con el cual se vincula el -3. Por otra parte, si tomo el número 4, estaría por acá en mi eje X y el número 4 se vincula aproximadamente con el 16. Obviamente que más o menos se lo marca a esta altura para que ustedes puedan ver. Así como han analizado los ejemplos del coronavirus y los otros ejemplos del chisme, podrán ver que la función exponencial se muestra y se representa como una curva. Por otra parte, estaría bien si utilizando una graficadora, en algunas computadoras podrían instalarla, que es el GeoGebra. El GeoGebra muestra de manera más sencilla cómo hacer para graficar. Podríamos nosotros graficar esta función poniendo 2 elevado a la x y veríamos automáticamente cómo se está graficando nuestra función y analizar lo que queríamos mirar recién, cómo se eleva cuando más valores toma x y se extiende el campo de los números reales hacia el positivo, cómo se eleva nuestra curva y a la inversa, cuanto más se aleja del 0 en el sentido negativo, cuanto más se aproxima al eje horizontal nuestra curva. Nosotros podríamos aproximar indefinidamente para poder observar, por ejemplo, que el -3 se vincula con el 0,125 si estaría fraccionado en 10 partes como lo tiene aquí marcadito, como lo hacíamos notar en el dibujo anterior. El par ordenado que cumple con esta condición sería aproximadamente, si podríamos dibujarlo, con el cual se está vinculando nuestro punto, sería el 0,125. ¿Qué cosas podemos determinar de nuestro dibujito? Por ejemplo, miremos un poquito más allá nuestro gráfico. Borramos esto que acabamos de marcar, que ya lo habíamos notado en la parte anterior, y miramos. Por ejemplo, nuestro graficador nos permite ver una tabla de valores. Un valor inicial desde -2 y un valor final hasta 2. Por ejemplo, si es que quiero ver. Y si no, podría poner en el valor -5 hasta el valor 5, a ver qué sucede con la gráfica. Y ver. Aquí nos aparece qué números toma la función cuando x valga -5. Es decir, cuando x vale -5, el número que toma es el 0,03125. Un número muy próximo al 0, pero nunca llega a ser 0. Miren, cada vez que se aleja nuestra recta en el sentido negativo, cada vez que los números negativos son más altos, se aproxima muy cerca del eje X para llegar a tocar al 0, pero no lo toma. Como pueden ver, a medida que toma valores positivos, va haciéndose más alta nuestra curva. Acuérdense que estamos en presencia de la función y igual a 2 elevado a la x, 2 elevado a la 1, 2 elevado a la 2, 2 elevado a la 5 y así sucesivamente. Y por otro lado sería 2 elevado a la -2, a la -3. Esta fracción se invertiría para encontrar los resultados. Así como podemos ver todos los puntos marcados y la graficadora nos los dibuja,
nosotros podemos hacer una tabla similar en nuestras carpetas tomando solamente 6 valores, 2 positivos o 5 valores, ¿sí? Los 2 positivos, 2 negativos y el 0 para ver qué sucede con nuestra gráfica. Son puntos notables que nos van a hacer dibujar y nos van a mostrar cómo sale y qué gráfico se obtiene. El trabajo de ustedes sería dibujarlo en su carpeta a este ejercicio y también dibujar los que a continuación les mostraré. Por otro lado, borrando un poquito en cuestión la pizarra, aparte de ver la tabla que nos muestra, también podríamos ver de nuestra función, podríamos ver puntos especiales. ¿A qué le llama puntos especiales? El punto C es el punto más especial que podríamos marcar. El punto C es el punto donde la gráfica intersecta al eje Y. Este símbolo en matemáticas significa intersección, el símbolo de la U hacia abajo. Este es el símbolo de la intersección. Y nos está mostrando la intersección es desde el eje Y. El punto C es el punto notable que se muestra como intersección. Como podrán ver, no hay ningún punto de intersección con el eje X, porque nuestra gráfica nunca corta el eje X, es decir, nunca pasa para este lado, para la parte negativa de los valores de Y. Siempre queda sobre el eje X. Y es ahí donde se dice que nuestra función tiene una asíntota, que en este caso la asíntota es una recta que limita a nuestra gráfica, advirtiéndonos que la gráfica no puede dibujarse bajo ese límite. Siempre la característica de las funciones exponenciales, ¿sí? Las características de las funciones exponenciales es que tienen justamente asíntotas horizontales. Y la asíntota en este caso está dada por el valor y igual a 0. Cuando y vale 0, hay una asíntota. Y esta asíntota nos delimita perfectamente lo que sería el dominio y la imagen o rango de nuestra función. Ustedes pueden ver, vamos a borrar un poquito la parte pintada para que podamos señalar otras ideas. Por ejemplo, entonces vamos a marcarla a nuestra asíntota con color rojo, en este caso, que es una línea horizontal, es una recta horizontal que justo coincide con el 0. Muy bien. Otra característica que podemos analizar en nuestra función, en este caso en la función y igual a la 2x o f de x igual a 2x, es que el dominio de la función está dado en todos los reales. El dominio son todos los valores de x que puede tomar. Todos los valores de x que se me ocurran, puedo reemplazarlos donde está la variable y sacar la cuenta. El número 7, el número 10, el número 25, el número que yo quiera puedo reemplazar en x. Por eso se dice que la función racional, exponencial, tiene un dominio igual a los reales. Pero la imagen de mi función hay un límite, porque ustedes pueden observar que esta gráfica en ningún momento atraviesa el eje X. Se dibuja muy cerca del eje, pero nunca lo toca. Es decir, que mi gráfica solamente está dibujada desde el 0 para arriba. Solamente estos valores serían
los valores que toma la variable y. Y la imagen de la función eran justamente los valores de y. Entonces yo puedo decir que la imagen de la función es a partir del 0 hasta el más infinito, porque nosotros no sabemos dónde termina este eje. Ahora bien, si es desde el 0 hasta el más infinito, el 0 no se toma porque en este caso nunca lo corta el eje y. Entonces es un intervalo abierto que va con paréntesis, como habían estudiado anteriormente. La imagen es a partir de donde está la asíntota hacia el sentido positivo donde se dibuja la función. Como pueden ver, una función y igual a 2 a la x está dada por estas características fundamentales. Borremos nuestra pizarra y marquémosla desde el principio. Tenemos, en este caso, en nuestra función exponencial, un punto de intersección con el eje y. Intersección con el eje y, que en este caso está dado por el valor 1, porque sabíamos que cuando x valía 0, y vale 1. Tenemos una asíntota, que es el punto por el cual no podemos seguirlo graficando. Nuestra función es la recta, la asíntota es una recta de ecuación y igual a 0, porque a partir del 0 no podemos seguir graficando nuestra función. Ya vamos a aprender más adelante cómo sacar las asíntotas. Podemos sacar el dominio y la imagen de la función. El dominio de la función hemos visto que eran todos los reales, porque yo podría ponerle a mi valor x cualquier número del eje x que tenga. En el sentido negativo y en el sentido positivo siempre voy a tener una solución. Pongo menos 7, voy a tener una solución, porque 2 elevado a la menos 7 voy a tener un resultado que va a ser 1 sobre 128, porque se invierte mi fracción al tener un exponente negativo, como habíamos dicho anteriormente. La imagen está restringida por la asíntota. La imagen está restringida por la asíntota. Las funciones exponenciales tienen dos tipos de gráfica. Como podrán observar, estoy mirando una función exponencial 2 elevado a la x cuando le hemos dado valores, como recién, positivos y negativos, y podemos dibujarla. Ahora, muy bien, veamos otro caso de la función exponencial. Anulemos nuestra pizarra y veamos otro dibujito a ver qué sucede. Supongamos que ahora tengo que graficar la función, vamos a borrar esta, y quiero graficar la función y igual a 2 a la x. Vamos a ver si podemos entrar, vamos a borrar. Así, entramos, ingresamos nuestro tablerito. Vamos a suponer que quiero dibujar la función 1/2, 1 dividido entre 2, 1/2, elevado, vamos a poner acá, elevado a la x. Vamos a borrar este paréntesis para que no confunda. Entonces, ahora bien, para hacer ese dibujito, lo único que vamos a ver es cómo graficaríamos nuestra función en cuestión. Vamos a poner y igual. Vamos a hacer esta gráfica. 2, 1/2 elevado a la x. Sacamos afuera nuestro exponente y vemos que la gráfica se dibuja de otro modo. La gráfica ya no es creciente, sino que es decreciente. Al tener este tipo de gráfica, vamos viendo de la misma manera
los valores. Si yo quiero ver qué es lo que ha pasado con esta gráfica, por ejemplo, puedo poner el valor menos 2 hasta el valor 2 para entender qué es lo que ha sucedido con nuestro dibujito. Si ustedes miran la tabla, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo tenía la función y igual a 1/2 elevado a la x, si nosotros tenemos y igual a 1/2 elevado a la menos 2, entonces 1/2 elevado a la menos 2 nos va a quedar, invirtiendo nuestra fracción, 2 elevado a la 2. Es decir, que para cuando x valga menos 2, y vale 4. Tenemos nuestro primer punto. Cuando x valga menos 1, reemplazamos la x por el menos 1, que estaría por acá, y el valor con el cual se vincula es 2. Como podrán ver en este dibujo, ya aparece marcado en otro color la intersección con el eje Y. Nuestra intersección con el eje Y está dado por el punto donde la gráfica lo corta al eje Y, que sería en este caso el 1. Siempre nuestra intersección con el eje Y la podemos obtener haciendo eso. Para calcular la intersección con el eje Y, lo que debo hacer entonces, darle al valor de x el número 0 y resolver la ecuación. Cuando x vale 0, y vale 1. Entonces el punto de intersección va a ser el punto 0 con 1. Así como he observado en la gráfica anterior, en este momento estamos observando que nuestra gráfica no atraviesa el eje X, es decir, que para el punto 0 del eje Y hay una asíntota. La asíntota es una recta que limita el gráfico de la función exponencial. La asíntota está en el punto en la recta, y igual a 0. Si nosotros miramos nuestro eje vertical, el eje Y positivo y el eje Y negativo, podremos ver que aquí está el valor 0. De este modo, puedo graficar otras funciones. Puedo, por ejemplo, dibujar la función y igual a, vamos a suponer, 2, vamos a poner 2 a la x para que vean el gráfico. Borramos entonces nuestra pizarra y acaba de graficarse en rojo la función. Y como verán, esta función, si puedo buscar los puntos especiales, también veré que la intersección está en el punto 0 con 1. Aquí quedó pintada mi pizarra. En el 0 con 1. Si ustedes pueden usar el graficador de la computadora, pueden descargar el GeoGebra en el celular, podrán introducir todas las funciones que se les ocurra. Como tarea, solamente les queda hacer la función 3 elevado a la x, obviamente que mirando, ahí pueden ver los colores, aquí vamos a ver si le podemos cambiar el color, o en este caso, ahí se le está mostrando el punto de intersección. Esta función que está dibujada en gris, también puedo mostrar el punto de intersección con y. Puedo dibujar la función 1/3 para ver qué sucede con nuestra función y observar cuándo son crecientes y cuándo son decrecientes. Se les pide que hagan
los gráficos de las funciones marcadas. Vamos a borrar esto para que quede bien clarito. Se les pide que grafiquen ustedes la función f, g, h y p en sus carpetas y puedan establecer de las funciones dadas, en este caso estas 4 funciones, cuál sería el punto de intersección con el eje y, que queda bastante visible, es decir, qué coordenada para x y qué coordenada para y, puedan hacer la tabla de valores de cada uno, dándole apenas 5 valores, no es necesario darles tanto, puedan encontrar la asíntota a partir del gráfico hecho, porque los vamos a hacerlo a los cálculos más adelante, en la videoconferencia que iremos a tener próximamente para enseñarles a hacer, y puedan justamente determinar o clasificar a la función cuándo la función sería creciente y cuándo la función sería decreciente. Que observen las fórmulas de las 4 funciones en cuestión, miren las gráficas y ustedes sean los que las identifiquen. Se pueden ayudar con la cartilla de actividades que tienen porque la información también está ahí. Bueno, eso es todo por la primera clase.